Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana. Que bueno, en realidad es que tuvimos un problema ahí con el programa de Screenscatify, no me dejó como tal terminar de llevar a cabo la grabación, pero bueno, eh, ya hemos solucionado ese problema y bueno, esperamos que no nos llegue a fallar en pues en esta ocasión, ¿no? Bien, vamos a la segunda parte del texto que estábamos visualizando acerca de la teoría en materia de organización internacional para tratar de comprender, en pocas palabras, cómo es qué es lo que origina como tal, o qué es lo que originó, sobre todo ya a principios del siglo XX, esta organización internacional, es decir, ya cómo es que de manera obligada, ¿no? Por si lo queremos ver así, pues se logró generar este gran cambio ya pues a nivel internacional, ¿no? Y entonces tenemos lo siguiente, fíjense, la importancia de la organización internacional causa efectos. El desarrollo y la universalización de los distintos tipos de organización internacional que se aprecia en el siglo XIX es el resultado de la combinación de una diversidad de fenómenos y causas, entre los cuales podemos destacar los siguientes. Uno, la innovación científico-tecnológica y su aplicación a los medios de transporte y comunicación, que eso es inigual. En realidad, por aquellos años es cuando se empieza a desarrollar el tema de las vías ferroviarias, ¿no? Hoy en día este sistema ya ha quedado, pues no obsoleto, yo creo que ha sido evolucionado y bueno, ahora de alguna manera el poder comunicarnos vía terrestre resulta ser más fácil a través de este sistema. Pero vuelvo a repetir, no es el mismo sistema que se ocupaba a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Estamos hablando ya de una tecnología superior hoy en día, puesto que pues hoy alcanzan estos sistemas de transporte alrededor de más de 600 o 400 kilómetros por hora, siendo que en aquellos años probablemente el tema no era tan grande en cuanto a la cuestión en cuanto a la cuestión de velocidad, pero sí por lo menos en implementar, en poder ir generando un desarrollo pues significativo, sobre todo para la materia de la cual pues vamos a estar hablando. Esta materia, en materia de transporte, es muy usual, muy concurrida. Y eso también implica pues una situación bastante compleja. Fíjense, el descubrimiento y aplicación de nuevas formas de energía, vapor, carbón, energía eléctrica, ¿no? Es decir, sistemas para evitar el tema de los hidrocarburos o derivados del petróleo. Y bueno, el vapor también es una forma de poder hacer funcionar estos sistemas de transporte. El carbón, que bueno, es una reserva natural que tiene el país, pero también es altamente contaminante. El carbón es un mineral que logra contaminar 50 veces más que los residuos del crudo, del petróleo. Entonces estamos hablando de un contaminante verdaderamente exponencial, pero verdaderamente exponencial. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Es una complicación bastante fuerte para los sistemas de energéticos, pero pues es otra forma, por así llamarlo, otra manera de poder
de poder generar energía. Y la energía eléctrica, que bueno, ustedes sabrán que la energía eléctrica se puede obtener de distintas formas. Puede ser a través de energía nuclear, puede ser a través de hidroeléctricas, de energía eólica, solar, es decir, hay muchas formas de obtener energía eléctrica, pero de alguna manera se necesita pues también al final de cuentas tecnología, o sea, no es nada más de que lo voy a obtener y ya de ahí ya voy a hacer lo que yo quiera, no, sino que tiene toda una metodología también ahí implicada. Dice, a los transportes terrestres, que son los ferrocarriles y marítimos, que principalmente los marítimos eran pues a través del vapor, así como a la comunicación y transmisión internacional de informaciones, impuso la necesidad de establecer una regulación y controles internacionales que permitiesen la plena necesidad de establecer una regulación y control internacionales. De esta forma surgieron la Comisión para la Navegación Fluvial del Rin de 1815 y la Comisión de Navegación Fluvial del Navío Danubio, perdón, 1856. También se crearon durante la segunda mitad del siglo pasado otras organizaciones internacionales denominadas genéricamente uniones administrativas, algunas de las cuales, pese a sus cambios internos, subsisten todavía. Entre ellas podemos destacar la Unión Telegráfica Internacional, la Unión Postal Universal y la Unión de Ferrocarriles. Las alteraciones experimentadas por las relaciones de producción, distribución y consumo ocasionadas por el proceso de industrialización, la introducción y difusión del maquinismo supuso al mismo tiempo un incremento espectacular de la productividad del trabajo humano y la necesidad de una producción masiva y estandarizada de bienes de consumo que exigían la denominación de las sociedades y los primeros mercados, pues cada vez más extensos. El nuevo sistema productivo propio del capitalismo industrial impuso también una serie de limitaciones y condicionamientos. Ante todo era necesaria una creciente concentración de recursos humanos y de la mano de obra, de materias primas y de recursos financieros. Por otra parte, imponía una constante y creciente especialización productiva de las economías empresariales y nacionales, acorde al intangible principio de la división del trabajo que sustenta el sistema capitalista. Por último, la ineludible necesidad de aumentar el comercio y consumo para garantizar el aumento de producción y con ella las tasas de beneficios que permitiesen su incremento industrial, constituyen también otra de las causas. Los cambios experimentados en las relaciones económicas nacionales e internacionales exigían un adecuado tipo de organizaciones que aproximasen y uniformasen internacionalmente la pluralidad de decisiones y acciones y regulaciones nacionales. Aparecen en consecuencia la Oficina Internacional de Precios y Medidas, la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial, la Unión para la Protección de la Propiedad Intelectual y Artística o la Oficina de Estadística Internacional. Es también en ese contexto de transformación económica en el que se desarrollarán las primeras firmas multinacionales asociadas muy frecuentemente a ciertos avances tecnológicos, así como una cierta tendencia proteccionista de los países destinada a proteger sus incipientes industrias nacionales de la competencia internacional de las principales potencias económicas, particularmente de Inglaterra. Así surgieron empresas tan conocidas como la Singer y la Bayer, ¿no? La Standard Oil y la Ford Motor Company. Todas estas Singer seguramente ustedes las habrán visto en máquinas de coser. Bayer es un laboratorio importante. Standard Oil es una empresa de refinación de aceite en el siglo XX, finales del siglo XIX. Pero esta empresa en realidad es de corte, pues de corte internacional, basado en refinación. Después, principalmente, fíjense, la Standard Oil era una de las empresas que logró financiar incluso a Hitler en la Segunda Guerra Mundial y era la que le daba el aceite para que los aviones de Hitler pues pudieran volar eh, y bueno, pudieran ir a la guerra. Y Ford Motor Company
La empresa Ford hasta el día de hoy pues es una de las más grandes que tiene, pues que tiene hasta este momento el mundo en materia de automotores. O sea, no podemos hablar de otras si no hablamos de Ford Motor Company. Una referencia particular merece la creación de la Unión Aduanera de la Solverein en 1834, gracias a la cual el proceso de integración política iniciado por la Confederación Germánica se completó con un proceso de integración comercial de cuyos cimientos surgía potenciando el proceso de unificación de Alemania que condujo a la creación del Reich. La importancia de ambas organizaciones radica en lo que supuso el antecedente histórico del proceso de integración europea desarrollado tras la Segunda Guerra Mundial, que era precisamente lo que les estaba diciendo. Estas empresas tuvieron un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo para el tema del financiamiento, a qué empresas a la que vas a financiar, cuál es la que te conviene financiar, y bueno, ahí podríamos hablar de muchas más. La reorganización de las estructuras sociales. La revolución industrial no solo trastocó las estructuras tecnológicas y económicas, sino que necesariamente provocó importantes mutaciones en el panorama de las relaciones sociales imperantes en y entre los países que accedieron a la industrialización. En efecto, no solo se produjo una movilización de la mano de obra desde el punto de vista geográfico, concentración de grandes urbes, movimientos migratorios intercontinentales, sino también desde el punto de vista productivo, trasvase de la mano de obra agrícola al sector industrial. Al compás de todas esas mutaciones comenzaron a formarse una necesidad de organismos internacionales, tanto de carácter estatal como privado, de entre los que podemos mencionar la Cruz Roja Internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores, el Consejo Internacional de Mujeres, Internacional Socialista, y bueno, Oficina Internacional de la Salud Pública, transformada en 1907 en la Oficina Internacional de Higiene, etc. El desarrollo de los nacionalismos, ¿no? Que eso también es algo muy importante. El trastocamiento del Ancien Régime, ocasionado por la recesión de las 13 colonias americanas, y con posterioridad por la Revolución Francesa, ocasionó el desarrollo de los movimientos nacionalistas provocado por las burguesías de cada país que aspiraban a quebrar las estructuras imperiales y coloniales en los dominios españoles, portugueses, franceses, británicos, rusos, turcos y austriacos. Estos movimientos nacionales aspiraban en muchos casos a la constitución de nuevos modos de organización política transnacional que aglutinase a todos los pueblos vinculados por los lazos históricos, culturales, lingüísticos o étnicos comunes. Fruto de esta tendencia será la transformación en entidades como la Unión Panalemana, que aspiraba a la constitución de un imperio alemán que, unificado a todos los pueblos germanos, lograse hacer frente y someter a los pueblos eslavos, potencialmente amenaza para la supervivencia del pangermanismo. Analógicamente, habría que citar al pangermanismo propiciado internacionalmente por el Congreso Eslavo, celebrado en Moscú, en Rusia, y heredado de la Asociación de Esclavos Unificados, constituida en 1823. En el contexto de la descolonización americana surgirá el movimiento pan-latinoamericano, cuyo máximo defensor fue Simón Bolívar, y que plasmó en un sistema de congresos internacionales como el Congreso de Panamá de 1826, de Lima en el Congreso Continental, nuevamente en los Congresos de Lima y de Panamá, y muy especialmente el fracasado intento de integración de los países del Istmo Centroamericano en la Confederación Centroamericana. La decadencia de este movimiento coincidirá con el surgimiento del panamericanismo a partir de la Conferencia Interamericana de 1888 y que da origen a la Unión Panamericana de 1899, antecedente decimonónico de la actual Organización Estatal de Organización de los Estados Americanos, la OEA. Junto a las causas que hemos mencionado que comenzaron a fraguarse durante el siglo pasado, aunque muchas de ellas alcanzan su eclosión en el presente siglo, debemos mencionar otros dos factores que han contribuido específicamente al crecimiento exponencial del número de organización internacional en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. De un lado, el desencantamiento de dos grandes conflagraciones bélicas mundiales, cuyos devastadores efectos propiciaron la constitución de organizaciones de vocación universal y de fines generales, la Sociedad de Naciones y la Organización de las Naciones Unidas, que eso también es las dos primeras organizaciones de carácter o de corte internacional. Ustedes recordarán que después de la Primera Guerra Mundial se da esta Sociedad de Naciones, este primer intento de pacificar al mundo, ¿no? O sea, el mundo ya
había tenido un conflicto bélico no sano, traumático, y hasta cierto punto también bastante bastante ¿cómo explicarlo? Bastante efímero, porque es una realidad que no se logró implantar la paz a través del uso de la Unión de las Naciones o la Sociedad de Naciones. Siendo sinceros, ¿no? Podremos decir que um, que no se logró el objetivo porque al final de cuentas fuimos a un segundo conflicto bélico. Um, en ese sentido, podremos explicar y decir también que fue hasta, fue hasta que se determinó la Segunda Guerra Mundial cuando pues logramos tener a la ONU, y bueno, esta ONU como tal no ha logrado tampoco pacificar de forma completa al, pues, al país y al mundo entero. Pero yo creo que el intento sí ha tenido gran efecto porque, pues bueno, no hemos tenido un conflicto bélico a nivel mundial. Aunque por otro lado, lo que sí hemos tenido son pequeños movimientos de guerra, ¿no? Estas pequeñas inserciones de conflictos bélicos. Y bueno, en donde la ONU pues literalmente ha tenido un criterio neutro, aunque en algunos casos, para ser exacto en el caso de las guerras contra el terrorismo, pues se han ido disipando y desde mi punto de vista yo creo que también se han ido contrayendo y tal vez siendo omisos en algunos casos, ¿no? En lugar de que pues al final de cuentas digan y manifiesten lo que a su derecho convenga, a veces se quedan callados, no dicen nada y bueno, esto no resulta tan benéfico. En segundo término, la definitiva consumación del proceso de descolonización, que ocasionará el aumento sustancial del número de actores estatales independientes y de la formación de organizaciones internacionales en el ámbito regional. Naturalmente, el desarrollo de los organismos internacionales como nuevas categorías de actores no podía dejar de afectar a las estructuras y al funcionamiento de la sociedad internacional. Entre los principales efectos que se pueden señalar se encuentran los siguientes. Uno,
el incremento del número de actores internacionales no estatales. Dicho aumento ha contribuido a intensificar y complicar las relaciones entre los propios estados, generando nuevos vínculos internacionales al margen o por encima de los poderes estatales, y contribuyendo a la formación de áreas de cooperación interestatal, tanto regionales como mundiales. El incremento en la movilidad de la colectividad humanas no estatales, la participación de numerosos grupos sociales en el contexto internacional mediante su inserción o en organizaciones no gubernamentales ha propiciado no solo su protagonismo internacional, sino también cambios sustantivos de las estructuras mundiales. Un reforzamiento de los actores estatales, por paradójico que pueda parecer, lo cierto es que el fenómeno de las organizaciones internacionales gubernamentales o no, también ha contribuido a consolidar el papel de los estados como actores fundamentales de la sociedad internacional, gracias al incremento de su número y al reforzamiento de algunos de sus poderes y competencias, como lo ha manifestado Evan Luar. Por tanto, el debate respecto a si las actividades de los cuerpos internacionales favorecen a los gobiernos nacionales más o menos que al internacional, no es que sea pertinente en muchos casos, hacen que se fortalezcan ambos. Los dos tipos de gobiernos se pueden hacer más firmes en relación con las autoridades locales o bien, lo que todavía es más importante, en relación a los seres humanos individuales. De hecho, los dos no están necesariamente en competencia directa. Concepto de caracteres generales de la organización internacional, que ese ya también tiene que ver con otra regulación. Fíjense, hasta ahora hemos hablado que las organizaciones internacionales, sin saber procedido a su especificación conceptual en general, podemos definir a la organización internacional siguiendo a Medina como todo grupo o asociación que se extiende por encima de fronteras de un Estado y que adopta una estructura orgánica permanente. En esta definición se desprenden los dos caracteres esenciales que concurren en toda organización internacional. Estos son internacionalidad. La organización que tratamos de estudiar se distingue de otros grupos sociales por la nota de su internacionalidad. Esta internacionalidad significa que los miembros que integran una organización de este género tienen que proceder o formar parte de distintos estados, los que les diferencia a aquellos grupos o colectividades integradas por miembros pertenecientes a un solo Estado y por consiguiente sometidos a los poderes y al derecho interno de este. Pero la nota de internacionalidad también cabe predicarla respecto a las actuaciones y efectos derivados de estas organizaciones. En efecto, su constitución, desarrollo y extensión afectan directamente al panorama de las relaciones internacionales, de las que forman parte porque el medio internacional es el que operan la mayor parte de competencias e instituciones. La estructura orgánica permanente, que este es otro tipo de estructura que de alguna forma implica el que estén los actores, el que no se muevan de sus lugares, el que tengan y bueno, esta estructura permanente, pues básicamente es el estar hablando, el estar intentando caracteres más, pues yo le llamaría más más simbólicos, ¿no? Sobre todo que tengan que ver con situaciones de comisiones que forzosamente tengan que estar de carácter regulado a una atemporalidad, ¿no? Es decir, que estén vigentes ante cualquier tipo de conflicto. Fíjense, pero las organizaciones internacionales bien regularizadas también frente a otras formas de relación internacional de carácter esporádico o transitorio, por el hecho de que poseen una serie de órganos, de medios humanos y de recursos financieros y jurídicos de una cierta permanencia temporal. La necesidad de que exista una estructura orgánica permanente es
resultante de la naturaleza estable y permanente de los fines y objetivos que se pretenden alcanzar mediante la organización internacional. Esta nota de la permanencia orgánica institucional se encuentra ya implantada en la voluntad que anima a los eh, miembros fundadores a recurrir a la creación de organización frente a otras formas menos duraderas como las conferencias internacionales o los movimientos internacionales, ¿no? Que esa también es otra de las pendientes por las cuales se tiene que estar visualizando, que surgen también como instrumentos de cooperación internacional junto a las dos notas esenciales que acabaremos de referirnos, podríamos mencionar otras dos notas de caracteres complementarios. Y la funcionalidad de los organismos internacionales, que para ser exactos, compañeros, sí hay un beneficio con una organización internacional. El problema no es que esté la organización como tal, el problema es quién dirige a la organización y quién toma las decisiones en dichas organizaciones de corte internacional. Pero bueno, de eso estaremos hablando la próxima clase. Por ahora es todo, nos vemos hasta la próxima.